¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le entregó todo, excepto un árbol? Todo es vuestro, excepto un árbol. ¿Será que Dios necesitaba ese árbol? ¿Dependía Dios de ese árbol? ¿Fue mezquino Dios al no entregarle ese árbol al hombre? ¿Fue generoso Dios entregándoselo todo, pero diciéndole: disfruta de todo, pero mira, ahí en el centro del huerto hay un árbol, ese no lo toques, ese me pertenece? A decir verdad, no solo era ese árbol el que le pertenecía a Dios, era todo. Solo que Dios de una vez dejó claro lo que Él quería enseñarle al hombre, a decirle al hombre: tú eres un mayordomo y no eres un dueño absoluto. Es cierto que lo vas a manejar prácticamente todo, pero habrá una pequeña excepción que no será tuya. Ese es un principio de mayordomía indiscutible que le ha servido al hombre para trasegar la vida, y mientras el hombre mantenga eso claro, él entenderá que nada es propio. Alguna vez un poseedor de una finca me dijo: tengo un mayordomo excelente, me siento muy bien con él, me siento confiado, la finca funciona, produce, me siento muy bien. Hacía tiempo no encontraba un gran mayordomo como el que tengo. Pasaron los meses y de pronto algunos años, y en otra ocasión me dijo: despedí al mayordomo. Le dije: pero me extraña, ¿por qué lo hiciste si era tan buen mayordomo? Y me dijo: por una razón muy sencilla. Mientras él fue mayordomo y se consideró mayordomo, las cosas funcionaban muy bien. Pero llegó un momento en el que tuvo tanta confianza y tanto manejo de todo que se le olvidó que era mayordomo y ya actuaba como dueño. Pasó de ser el mayordomo al amo. Pasó de ser un simple administrador a ser el dueño absoluto de todo. Y me dijo: y cuando él cambió su rol, su papel, todo se vino abajo. Ya las cosas no eran iguales, ya no funcionó de la misma manera la empresa que teníamos, así que me tocó prescindir de sus servicios. Me pareció interesante lo que me dijo. Él fue buen mayordomo hasta que se le olvidó que era mayordomo. El día que se le olvidó su mayordomía, ese día todo se vino abajo. A los hombres nos pasa igual. Las cosas nos funcionan muy bien mientras nos mantengamos en el puesto en el que Dios nos colocó. Somos solo mayordomos y todo funcionará excelentemente mientras así actúes. Cuando ya cambies el chip, cambies la idea, cambies tu papel y empieces a actuar como dueño, todo se vendrá abajo. Así que nunca te olvides que eres un mayordomo y que nada trajimos a este mundo y sin duda nada podremos de aquí sacar. Israel, aunque oí decir que anoche mencionaron algo al respecto, Israel tuvo un modelo de sostenimiento ideado por Dios, y de verdad que los modelos de Dios son perfectos. Entonces, cuando uno va a dejarle herencia a sus hijos, si son 5 los hijos, son 5 porciones, 5 hijuelas, y a cada uno habrá que darle por partes iguales.
Jacob tuvo 12 hijos, y cuando la tierra fue necesario repartirla, entonces uno diría que lo normal era que si eran 12 los hijos, ¿cuántas porciones de tierra debían haberse dado? 12. Sin embargo, no se dieron 12, se dieron solo 11. Parece como arbitrario, injusto, desequilibrada la decisión. ¿Por qué si eran 12 los hijos, solo se sacaron 11 heredades? Sencillamente porque en Israel se sabía la necesidad del trabajo espiritual con el pueblo, y que era un trabajo arduo, difícil, permanente, constante, de sacrificio, de concentración. Y había entre los 12 una tribu que se debía dedicar de tiempo completo al mantenimiento de la vida espiritual del pueblo, ya que la vida espiritual era la base de toda la nación. Así que de una vez se determinó que una de las 12 tribus se iba a dedicar al servicio espiritual. Por lo tanto, Dios, eso no se lo inventó Moisés ni ninguno de ellos, eso lo creó Dios, y Dios dijo: y una de esas tribus se dedicará al servicio del ministerio. Así que, aunque parecía un poco injusto, ellos se quedaron sin tierra. Para los levitas no hubo heredad, no hubo tierra, no hubo una porción de espacio territorial. Sin embargo, Dios lo estableció que cada una de esas 11 tribus que tenían su heredad, que tenían su tierra, debieran contribuir de lo que Dios y la tierra les daba. Separaban algo, y con eso que se separaba se sostenía a esa tribu. Ese modelo se lo inventó Dios, y fue exitoso, y ha sido siempre exitoso. Ahora, nosotros como iglesia, y que quede claro que no somos Israel, ni nos parecemos a Israel, ni somos el Israel espiritual tampoco. Nosotros como iglesia hemos aprendido de Israel algunos modelos. Muchas de nuestras cosas que hacemos en la iglesia las hemos aprendido del pueblo hebreo, y ese modelo que se implantó allá, de alguna forma guardando pues proporciones y aplicándolo a lo nuestro, es similar. Nosotros también tenemos un sistema en el que nuestros pastores se dedican de tiempo completo al ministerio. Nosotros los pastores no somos biocupacionales, es decir, no tenemos una segunda ocupación. Nos dedicamos de lleno al ministerio, dejamos todos nuestros intereses. El hombre que es llamado por Dios y acepta el llamado, lo hace por fe y se va a servirle a Dios. El pueblo normalmente, que es el que trabaja en sus empresas, en sus negocios, en su vida laboral, es el que de alguna forma sostiene el trabajo ministerial también de la iglesia. Estábamos esta semana en reunión de consistorio, y quiero decirles, hermanos, que el modelo que la iglesia tiene en Colombia, sin ser perfecto, obviamente, pero es un modelo exitoso, un modelo que lleva ya casi 80 años de aplicabilidad, que ha funcionado siempre, digo obvio con sus falencias como es todo, pero es un modelo maravilloso. Yo estaba mirando los informes de Secretaría General esta semana, y escuchen, hermanos, tenemos ya en Colombia cerca de 4.200 iglesias, desde Leticia en el Amazonas hasta La Guajira, y desde el litoral pacífico hasta los llanos orientales. Tenemos a Colombia no inundado, porque faltan muchísimos lugares, pero tenemos presencia de la iglesia en todo el territorio nacional.
Y aparte de eso tenemos presencia misionera en más de 40 países. Usted sabe lo que es sostener más de 40 familias pastorales en el exterior, y sabe lo que es tener más de 4.000 congregaciones en el país. Y ese es un modelo que ha funcionado porque se nos ha enseñado desde el principio a dar para sostener la obra del Señor. Hace un tiempo nos citaron a un evento de tipo de investigación judicial, y el juez que nos revisó se quedó sorprendido porque él pensaba que nosotros somos beneficiarios de dineros que vienen del extranjero, y cuando le dijimos que era totalmente al revés, que nosotros no recibimos un solo dólar de ninguna parte, ni un euro ni nada, aquí no entra un solo peso de ningún lado de afuera, que por el contrario antes nosotros sostenemos más de 40 proyectos misioneros en el mundo. Ese señor se quedó aterrado y dijo: eso es una cosa, incluso dijo, ustedes son unos Quijotes, para hacer alusión al gran trabajo que nosotros hacemos. Es un modelo que ha funcionado, y por eso hoy tenemos, hermanos, más de 4.300 pastores. Hasta ahora no hay un solo pastor de nuestra iglesia que esté pasando hambre. El pastor de nuestra iglesia que esté en el lugarcito más recóndito de Colombia está recibiendo en promedio más de lo que recibe un jornalero normal, un empleado normal con un salario básico. Así que tenemos ese grato honor de tener a nuestros pastores pudiendo recibir su alimentación, su sustento, ayudándoles en todo, y eso gracias a la política que nosotros tenemos. Hay algunos que creen que los diezmos que entran a una iglesia como esta son todos para el pastor. Eso no es cierto. Hay una distribución de ese dinero que llega a nuestros templos, empezando porque nuestros pastores no manejan plata. Los pastores no manejan el dinero de las iglesias. Ese dinero es manejado por una junta local, y tenemos todo un sistema contable, financiero, muy bien regulado en nuestra iglesia, para que todo se haga de una forma transparente. Ese dinero que llega a nuestros templos se distribuye, y quiero contarles así rapidito para que entremos en algún tema bíblico que es más agradable. Hace un muy buen tiempo, establecimos, aparte del diezmo de los diezmos, porque los pastores también pagamos diezmos, aparte del diezmo de los diezmos, se estableció un porcentaje que es la mitad del diezmo de los diezmos, o sea, un 5% adicional, y ese 5% que lo utilizamos para lo que hoy se conoce como el Fondo Común de Nivelación, ha sido una bendición enorme, porque con ese 5% de los diezmos que entran a una iglesia y que se envían a un fondo nacional, hemos estado sosteniendo todos esos obreros de los que yo les hago mención. Hubo un momento en que habían 1.100, 1.200 o más pastores beneficiándose de ese diezmo de todas las iglesias. Hoy ya creo que está un poquito menor de 1.000, hay como unos 900 tal vez, 900 pastores que se benefician de los diezmos que entran en Belén. Imagínese usted, de los diezmos que aquí Alfolí entran, hay más de 900 pastores en el país que se benefician. Y no solamente esos 900, los pastores ancianos que ya por causa de salud, por causa de edad, se retiran. Tenemos ahora también una muy buena política, y es que muchos de ellos salen del ministerio después de tener 40 años de ministerio, 35 o más, y muchos de ellos salen sin siquiera tener una casita propia. Así que hemos estado también de ese mismo fondo. Mire de lo que pasa con los diezmos que usted da. Tenemos en este momento en el país más de 20 casas propias de la iglesia, que las hemos comprado en diferentes ciudades
para que uno de esos pastores ya ancianos que no tiene ya de qué subsistir, podamos tenerlo en una casita propia, él y la esposa, hasta que se mueran los dos. Y les estamos ayudando con los impuestos, creo que con los servicios públicos también. Los ayudamos ahí en esa casita como si fuera de ellos hasta que se mueran los dos. Ya tenemos más de 20 en el país. Es una muy buena cosa no sacar a nuestros ancianos, pastores ancianos que dieron toda la vida por el servicio, a dejarlos a la intemperie. Así que es una gran cosa, y eso sale de la plata de los diezmos que usted entrega. Aparte de eso, también tenemos cerca de 100 pastores de esos mismos que ya no pueden trabajar en la obra del Señor, y les estamos dando un sostenimiento mensual. No es una pensión porque no se llama así, pero sí de ese mismo fondo de nivelaciones les estamos dando a casi 100 pastores ancianos un sustento mensual. Eso para que ustedes más o menos tengan la idea de lo que se hace con los diezmos que entran en el país. Aparte de eso, hermano, tenemos un orgullo muy grande, y eso hay que debérselo a Dios. Nosotros no dependemos de la economía del país. Hace mucho rato, bastante rato, nuestros presupuestos se quedan cortos. Es decir, presupuestamos tanto de ingresos y nos quedamos cortos porque siempre entra más. Eso nos ha estado dando una seguridad bien especial, porque esta es la hora que no hemos tenido que regresar a un solo misionero de ninguna parte. Usted nunca ha oído, y espero que nunca pase, que nos trajimos al misionero yo no sé de dónde, por allá del África, porque es que no pudimos seguirle mandando su sostenimiento. Ahora mismo estábamos hablando de una obra que un país vecino abrió misionera, y ya nos mandaron a decir: hermano, ¿qué hacemos? Porque ese misionero no somos capaces de sostenerlo desde aquí. Entonces la decisión que acabamos de hacer es: déjenos ese misionero, que desde aquí también lo sostendremos. Nosotros hasta ahora no hemos tenido que regresar a ningún misionero, a todos se les ha cumplido con su sostenimiento. Y les cuento, hermanos, no pasan hambres. A veces hay conceptos equivocados de que un misionero se va a aguantar hambre. No, nuestros misioneros no aguantan hambre. No vivirán en opulencia, obviamente, pero tienen todo lo necesario, y gracias es al Señor que nos bendice y al modelo económico que la iglesia tiene. Amén. Así nomás alguna pequeñita reseña de lo que ahora somos. Israel estaba pasando por un momento muy difícil, porque, como dije, cuando llega Nehemías, cuando se ve la necesidad de reconstruir a Jerusalén, reconstruir el templo, una de las cosas que Nehemías encuentra es precisamente esa. Encontró que a los levitas no se les estaban dando las porciones necesarias, tampoco a los cantores que hacían el servicio, y a raíz de eso, o en consecuencia de esto, se habían devuelto a sus heredades, se habían ido cada uno a buscar alternativas. En otras palabras, el servicio a Dios estaba interrumpido. ¿Y por qué interrumpido? Porque el modelo de sostener la obra había colapsado. Las gentes de Israel se habían olvidado de ese compromiso que tenían, y claro, el levita que no tiene con qué sostenerse, pues no puede atender el pueblo desde lo espiritual, y tiene que irse a buscar comida para su familia, y se descuida así la vida espiritual de Israel. ¿Qué tal fuera, hermanos, que nosotros estuviéramos viendo una estampida de nuestros pastores buscando empleo? Que escuchemos decir: es que ya aquí en Medellín
Hay 10 pastores que por no tener su sustento les ha tocado descuidar las iglesias, o peor aún, las han entregado porque les ha tocado ir a buscar empleo. Sería lo más lamentable que nos sucediera. Gracias a Dios que eso nunca ha pasado, y creo que no va a pasar. Amén. Yo alguna vez me senté a pensar, ¿por qué diezmo yo? ¿Por qué diezmo? ¿Qué me mueve a mí a aportar para la obra de Dios? Y de verdad que encontré tantas razones, tantas, que dije definitivamente lo que Dios manda siempre se puede justificar. A ver, algunas razones por las cuales yo diezmo. No sé usted si tendrá razones para diezmar o para no diezmar, para aportar o no para la obra de Dios, pero yo sí tengo unas razones y se las quiero compartir. Primera, porque todo lo que yo le pido a Dios lo recibo. Es más, hay cosas que yo no le pido a Dios y las he recibido. El Señor dijo un día: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y dijo Mateo 7, estoy leyendo Mateo 7 del 7 al 11: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Yo nunca le he pedido a Dios un pan y me ha dado una piedra, jamás. Nunca le he pedido un pez y me ha dado una serpiente. Dios siempre me lo ha dado todo. Esa es una de tantas razones. Otra razón por la que yo aporto para la obra de Dios es porque mi rico tesoro está en los cielos. El Señor dijo en Mateo 6, verso 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo siempre he pensado que mi tesoro está en el cielo. Puede ser que aquí Dios nos permita tener comodidades y disfrutar sus bendiciones, pero ante todo el desapego a lo terrenal debe primar. Disfruta lo que Dios te dé. Disfrútalo, disfruta tu buen carro, disfruta tu buena finca, disfruta tu dinero, disfruta paseando, disfruta vistiéndote, disfruta con una casa lindísima, pero acuérdate, no te apegues a eso, porque eso siempre estará por debajo, amén, de lo más grande. Lo nuestro está es en el cielo, amén. ¿Por qué más aporto yo? Porque yo sé, y es un secreto a voces, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Hay otras cosas afuera que enriquecen, y bastantes. Es más, algunos de nosotros pudiéramos irnos a hacer dinero afuera, y sí que hay formas de hacer buen dinero afuera. El único problemita pequeñito es que hay formas de conseguir dinero afuera que enriquecen, pero traen tristeza. La bendición que Dios nos ha dado, amén, enriquece y no añade tristeza. Porque ¿para qué riqueza acompañada de tristeza? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Para qué estar tapado en la plata y lleno de temores, de sustos, de intrigas, de preocupaciones, de enfermedades, de sustos, de una cantidad de cosas que llegan después?
donde no se va a poder disfrutar lo que se tiene. Uno ya ha oído hablar de gente riquísima, pero que no pueden disfrutar lo que tienen. A lo último se vuelven tan pobres, que lo único que tienen es plata. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, no más. Para nosotros la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso es bueno que si Dios te está bendiciendo económicamente, no le pongas el corazón a la bendición. Ponle el corazón al que te bendice. Amén. Por ahí hay un himno lindísimo donde el que lo compuso dice que ama más a Dios que a la bendición. Te amo más que a tu bendición. No ames la bendición, has de amar al que te la da. Porque la bendición se puede acabar de un momento a otro. Tú te puedes acostar con yo no sé cuánto dinero guardado en algún fondo por allá, y al otro día en la mañana colapsó y se perdió todo el dinero. Así que ponle cuidado. Y quiero decirte, la Biblia sigue diciendo que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en su propia perdición. Por eso yo te quiero recomendar respetuosamente: no seas de aquellos que se quieren enriquecer de la noche a la mañana y por medios que no son buenos. Ponle cuidado a eso. Ojalá que el dinero que te llegue a tus bolsillos sea un dinero limpio, bien habido, que no sea a costas de otros que lo van a perder. Porque si tú te llenas tus bolsillos de dinero y resulta que ese dinero lo perdieron otros, eso no es bendición. ¿Por qué doy yo para la obra de Dios? Porque para cada ley Dios siempre promete recompensas. Estoy leyendo en el Salmo 19, verso 7. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Porque los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Todo lo que Dios creó no debiera discutirse. Dios cada vez que Dios manda hacer algo, Él sabe por qué lo hace. Y qué bueno es cuando los hombres aprendemos no a ser borregos que los llevan de cabestro con casi que los ojos cerrados. No, nosotros no somos borregos, no somos animales para llevarlos de cabestro como si fuéramos torpes. Nosotros no somos torpes, ni somos tontos. Somos gente entendida, gente inteligente, que si aportamos para la obra de Dios sabemos por qué lo hacemos. Y detrás de todo eso nosotros sabemos que siempre habrá bendición para el que lo hace. Yo diezmo y aporto para la obra de Dios porque aunque a veces uno humanamente hablando tiene otro tipo de pensamientos, pero igual cuando yo comparo mis pensamientos y mis argumentos con lo que Dios dice y plantea, siempre me quedo muy abajo. Es decir, nunca mis argumentos se equipararán a lo que Dios dice, jamás. Yo puedo argumentar lo que sea, pero igual comparar lo que yo piense con lo que Dios diga no tiene sentido. Los pensamientos de Dios siempre serán más altos que los nuestros. Mis pensamientos, dijo el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pudiéramos argumentar
todo lo que quisiéramos para justificar el no aportar para la obra de Dios, cualquier argumento que sea, diga lo que quiera el que quiera, pero jamás nuestros argumentos echarán por tierra lo que Dios ha establecido. ¿Por qué más aporto yo? ¿Cuál es otra razón? Porque yo he aprendido que hay una ley que se llama la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Amén. La ley de la siembra y la cosecha. Yo he aprendido desde muy temprano que todo lo que se siembra se recoge. Amén. Oí por allá hace muchos años también una bonita canción que dice: la vida humana es el terreno preparado en donde se siembra lo que se ha de cosechar. Así que todo lo que tú quieres recoger, siémbralo primero. El que es enseñado en la palabra, dice Gálatas 6, verso 7 en adelante, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ese no es el mismo modelo hebreo, claro. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego el apóstol Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y más abajo dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es doctrina, esto no es un invento de la iglesia pentecostal, ni del consistorio, ni de nadie. Es Dios el que lo ha establecido. Así que yo sé que lo que yo siembro, eso también lo recojo. Y yo he aprendido a no autoengañarme. ¿Por qué más aporto yo? Porque yo sé que Dios tiene un sistema de acción y reacción. Es decir, en la misma manera en que yo le doy a Dios, así Él me la devuelve. Yo he aprendido que con Dios es como jugando tenis. En la medida que yo tomo la raqueta y le golpeo la pelota contra un muro, por ejemplo, así con la misma fuerza que yo le doy a esa pelota, ese muro me la regresa. Y con Dios es así. Como tú le des a Dios, así Dios te devuelve a ti. La Biblia dice: dad y se os dará. Dad y se os dará. Acción, reacción. Una ley de la física. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Ayúdenme los que leen la Biblia, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Con la misma medida. Eso es algo que Dios lo implementó y que ha funcionado. Así que si yo quiero que Dios me bendiga, tengo que bendecir. Si yo quiero que Dios me dé, yo tengo que aprender también a dar. Ahora, el Señor un día dijo a Israel, cuando habló de dar para su obra, para sostener a su obra, Él un día dijo: probadme ahora en esto. Probadme. Ese probadme tiene su connotación, ¿verdad? ¿Cómo así que Dios quiere que lo probemos? Es decir, es como vamos a ensayar este modelo, esta metodología, a ver qué tal nos va. Y seguro, hermano, que con Dios las cosas nunca fallan. Los hombres podemos ser infieles, ingratos, injustos, lo que sea, pero con Dios. Ahora, cuando yo aporto para la obra de Dios, yo sé que eso es para Dios, yo no le estoy dando al hombre. Que los hombres lo manejan y algunos de ellos de pronto no lo hacen de una forma tan ortodoxa, tan correcta, pues allá ellos sabrán. Pero yo cumplo con darle a Dios y probar a Dios. Y sabe que funciona, hermano, sabe que sí funciona. Amén.
Alguna vez yo predicaba un sermón y lo titulé Dios necesita escenarios para actuar. Dios, para poder sanar a un enfermo, ¿qué necesita? Un enfermo. Amén. Para Dios poder alegrar a un triste, ¿qué necesita? Un triste. Para Dios poder mostrar que Él libera, ¿qué necesita? Un esclavo. Amén. Para Dios demostrar que Él es la luz, ¿qué necesita? Que haya oscuridad. Para Dios probar que Él te puede bendecir a ti, lo que Él necesita es que tú lo pruebes y te dejes usar por Él para que veas cómo Él te bendice. Amén. Yo aporto para la obra de Dios porque yo entiendo que es mi responsabilidad. ¿Sabía usted que yo desde muy joven aprendí a diezmar? Y jamás me obligaron a eso. Jamás nadie, nunca nadie. A mí jamás nadie me ha llamado a preguntarme si lo hago o no. El pastor que me bautizó, que ya durmió en el Señor, jamás nos obligó a diezmar, nunca. Pero aprendimos a hacerlo porque sabíamos que era una responsabilidad con la obra de Dios y que era una ofrenda de gratitud que hacíamos. A nosotros nunca nos tuvieron que poner sobres, ni llevarnos controles, ni visitarnos, ni preguntarnos, ni hacernos cuenta, ni preguntarnos cuánto valió esto, cuánto, nada, nada en absoluto. Pero el hombre que es fiel a Dios lo hace. Lo hace sin necesidad de controles de ningún tipo, porque cuando uno entiende que tienes una responsabilidad con Dios y su obra, lo hace. Amén. Yo alguna vez leí un texto en el libro del profeta Ageo, si lo pudieran por ahí mostrar en la pantalla. Ageo, el capítulo 1, verso 5 en adelante. Yo leí eso y dije, hombre, de verdad, eso funciona. ¿Ha tenido usted alguna vez un bolsillo roto? Qué decepción cuando uno tiene un bolsillo roto, ¿no? Va uno a buscar la moneda que echó el billetito y se desapareció. Dice Ageo 1, verso 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Amén. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mirad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos. Qué bueno aprender eso. Yo siempre he creído, siempre, toda mi vida he creído eso, que son mejores 90 pesos con la bendición de Dios que 100 pesos sin la bendición de Dios. Eso ha sido un principio que yo lo he tenido hace rato. Alguien me lo dijo hace muchos años y creo que me ha funcionado. Mi familia, ¿será que mi familia se beneficia cuando yo soy buen mayordomo con Dios? Por supuesto. Amén. El Salmo 37, 23 en adelante, está diciéndome a mí, en este caso, que mi descendencia no mendigará pan. Es decir, bienaventurados los hijos que tienen a un papá, una mamá que son buenos mayordomos, porque la bendición que hay para ellos, eso les rebota a los hijos. Yo a veces le he dicho a mis hijos, amén, les he dicho: ustedes son beneficiarios de la bendición que Dios me ha dado. A veces de pronto la bendición no es para los hijos, pero igual a ellos también les rebota la bendición. A veces a los hijos les pasa como a Lot cuando estuvo al lado de Abraham. La bendición era para Abraham o para Lot. ¿Y por qué a Lot también se enriqueció? Porque estaba al lado de Abraham.
Así que estar al lado de un hombre fiel trae bendición. Dice el Salmo 37:23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, amén, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y linda esa frase, ese texto que lo hemos repetido tantas veces, como dijo el salmista: porque joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Amén. Alguna vez yo miraba el capítulo 28 de Deuteronomio, que si bien pues es para Israel, pero es que el Dios de Israel es el mismo Dios nuestro, y ni modo que Dios tenga unos principios para unos y otros para otros en este caso. Pero lindísimo, le recomiendo Deuteronomio 28 para que usted vea la cantidad de bendiciones que hay para aquel que aprende a oír a Dios. ¿Les parece bien si hacemos una breve lecturita del capítulo 28 de Deuteronomio? Mire cómo empieza. Antes de hablar de bendiciones que te alcanzan, empieza diciendo: si oyeres atentamente. Es decir, es un sí condicional. Los matemáticos hablan mucho de eso, ¿cierto? El sí condicional. Sí, entonces sí. Si esto, entonces aquello. Si no haces esto, no viene lo otro. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Es decir, es como las bendiciones persiguiéndolo a uno. Y sabe, hermano, yo lo digo de verdad, yo he visto gente así en la iglesia. Hay gente que no persigue las bendiciones los persiguen a ellos. Es una cosa curiosa, hermano, como el famoso rey Midas, que donde ponía la mano todo lo que tocaba lo volvía oro. Y hay gente en la iglesia así, que la bendición de Dios como que los persigue, todo se les va dando y ellos no hacen ningún esfuerzo. El único esfuerzo, si se puede llamar esfuerzo, que hacen es ser fieles a Dios, y ya. Estas bendiciones te alcanzarán, amén. Y vuelve la condicional: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Leamos todos en coro, ya está por ahí. A ver el verso 3. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo donde estés. Bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos. Bendito el fruto de tu tierra, o sea, tus cultivos. Bendito el fruto de tus bestias, el ganadito que tienes por ahí en alguna parte, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Sigas leyendo. Bendita serán tu canasta, o sea, el mercado, tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y escuche la seguridad: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Y mire esto lindísimo: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los hombres fieles a Dios, a donde pongan la mano, ahí hay bendición. Y lo importante no es tanto el negocio, el lugar, nada, es donde el hombre justo pone las manos, allí hay bendición de Dios. A ver, ¿hasta qué horas tengo que predicar? ¿Sigo? Pues ya debe venir el otro predicador, ya esto se está acabando. Bueno,
Es que les dije, son tantas las razones que es muy complicado uno no aportar para la obra de Dios. Otra de ellas es porque lo que yo doy, eso se vuelve santo. ¿Sabía usted que en el tabernáculo habían utensilios santos? Santo no es porque era un candelabro de oro, no, es que el oro no es un asunto santo, ni el candelabro como tal, sino el uso que se le daba a esos objetos o a esas infraestructuras era lo que los volvía santos. Por ejemplo, esa banca en la que usted está sentado ahora, esa banca es santa. No porque esa banca se arrepintió o porque la madera que le pusieron le echaron unción, nada. Es por el uso que se le da a esa banca. Este templo es santo. ¿Por qué? Porque está dedicado exclusivamente para las cosas de Dios. Entonces, todo lo que se dedique para Dios, que sea exclusivo para Dios, se le llama santo. Amén. Yo creo que este micrófono es santo, aunque esté fallando. Es que los santos también fallan. Aunque falle, este micrófono es santo, porque estoy seguro que si ahora viniera alguien a hacer algo por aquí afuera, de algo que no le agrada a Dios, y vinieran a que les presten este micrófono, usted no lo presta. No, ese micrófono no se presta porque es para uso exclusivo de las cosas de Dios. Así que este micrófono es santo, por eso es santo. Y cuando yo doy de mi dinero para la obra de Dios, ese dinero de una vez se vuelve dinero santo, porque es exclusivo para las cosas de Dios. Dice Levítico 27:30: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Amén. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Déjeme decirle, hermanos, que en ese sentido nuestra iglesia sí ha tenido un celo muy grande siempre. Que obviamente hay muchos asuntos por ajustar en nuestra contabilidad, en nuestro manejo financiero, pero déjenme decirles que hay pulcritud, porque nosotros hemos aprendido eso. Amén. Que ese dinero que entra a las arcas de la iglesia es dinero santo, y hay que defenderlo y cuidarlo, hacerle una buena custodia, un buen manejo pulcro, y el que lo haga de otra forma no puede estar en la iglesia. Lastimosamente hemos tenido casos, y no pocos, de algunos que ya no están con nosotros porque se les olvidó que ese dinero que manejan es dinero santo. Así que todavía conservamos ese celo y creo que lo seguiremos haciendo. Así que cuando tú das un diezmo, una ofrenda, automáticamente ese dinero se vuelve santo, porque es para la inversión en la obra de Dios. Yo he aprendido a dar porque me sentiría muy mal el día que me tengan que dar. Dije enredado. No, a veces habla tanto que enreda para decirlo. No, me he acostumbrado a dar porque me sentiría muy mal que me den. Dicho en otras palabras más fáciles de entender, es más bienaventurada cosa dar que recibir. Por ahí alguna vez le estábamos diciendo a un pastor que estaba reclamando su nivelación, y él decía: hermano, qué nivelación tan maravillosa, ojalá que nunca me falte. Y yo le dije: ojalá que te falte. Y yo: ¿cómo así? Le dije: claro, ojalá que Dios te bendiga tanto que ya no haya necesidad de darte.
Es que la idea es que uno no esté en la lista de los que reciben. Es mejor estar en la lista de los que dan. Porque cuando tú estás en el listado de los que reciben, es porque tu situación no está buena. Así que es mejor estar en el otro lado. Es mejor estar en el lado de los que dan. Yo aporto, yo doy. ¿Por qué das? Porque Dios te ha bendecido. Estar en el otro lado de los que reciben es muy complicado, muy complicado. Así que es más bienaventurada cosa dar que recibir. ¿A quién aquí le gusta la plata? Alguien dijo un día, jocosamente dijo, es que es lo único que a todo mundo le gusta por parejo, como hablamos los paisas, aún hasta los bobos. ¿Ha visto usted un bobo que no le guste la plata? Todo mundo. El problema no es que nos guste el dinero, porque el dinero sí da comodidades. Pero una cosa es que a ti te guste el dinero y la comodidad y la vida sabrosa, y otra cosa es que se te convierta el amor al dinero en una raíz de malignidad. Es que cuando el dinero llega, si lo sabes manejar, es una bendición. El problema es cuando ya tú no manejas el dinero, sino que el dinero te maneja a ti. Ahí es donde ya el dinero no es bendición. Cuando ya tú no puedas dormir, cuando no puedas salir a la calle tranquilo, cuando ya tengas que estar encerrado, cuando ya no puedas disfrutar la naturaleza, cuando tengas que andar lleno de escoltas, eso ya no es bendición. Cuando estés trasnochado, amanezcas ojeroso pensando en qué vas a poner tu plata, tus cosas, cuando ya empieces a descuidar el servicio a Dios, cuando ya no, la iglesia ya te hiciste a un lado porque ya no cabes, cuando ya tu carro es tan lujoso que ya no puedes ir a la iglesia en él, ya tu dinero no es bendición. La Biblia no prohíbe tener dinero, es más, la Biblia habla de gente rica, riquísima. El Nuevo Testamento habla de mucha gente rica. Es que el problema no es ser rico, el problema es cuando el dinero se vuelve una obsesión, cuando ya es el amor al dinero, y ese amor al dinero, esa avaricia, es lo que se convierte en raíz de todos los males. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hasta tengo que renunciar a mis principios, porque yo tengo que volverme rico, sea como sea, de por donde sea, yo tengo que volverme rico y no me importa nada. Entonces el fin aquí no justifica los medios. Aquí no es un asunto maquiavélico. No, aquí, si Dios me va a bendecir y voy a tener muy buenas comodidades, maravilloso, pero no a costa de vender mi alma al diablo. Y tampoco se trata de eso. Yo puedo tener buen dinero y vivir cómodo y tener mis hijos en universidades privadas y andar en muy buen carro y mi esposa su carro y vivir en una mansión y tener todo lo que tú quieras. Pero acuérdate, siempre el dinero que te llegue a ti, que pase por la mano de Dios. Cuando no viene por la mano de Dios, cuando no es el fruto de tu trabajo, ese dinero te va a traer muchos problemas algún día. Amén. Yo aporto para la obra de Dios porque no se me ha olvidado todavía que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo todavía aporto para la obra de Dios porque todavía escucho decir al Señor: mía es la plata, mío es el oro. Amén. Así que todo es de él. ¿Sabe por qué yo sigo aportando para la obra de Dios? Porque sé que Dios suplirá todo lo que me falte algún día. Pablo dijo un día: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que la fuente de su bendición no es su empresa?
¿Sabía usted que la fuente de su bendición no es la herencia que le tocó? ¿Sabía usted que la fuente de la bendición suya no es el negocio que tiene? La fuente de la bendición suya es Dios. Dios es la fuente de nuestra bendición. Amén. Yo todavía aporto, porque mi esperanza está puesta en Dios. Pablo un día dijo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, que pongan más bien su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, eso sí, para que las disfrutemos. Hermano, disfrute la platica que Dios le da, disfrútela. No la guarde, que se le llena de moho y se la roban por allá. Disfrute la bendición. Vístase bonito, vaya a pasear, compre lo que quiera, haga de todo, pase rico, coma bien. Disfrute la bendición de Dios, porque también es lamentable que usted esté tapado en la plata y viviendo como pobre. No, disfrute la bendición de Dios, hermano, disfrútela. Pero eso sí, que hagan bien, que con lo que Dios te da has de hacer el bien, que sean ricos también en buenas obras, dadivosos, generosos, amén. Los ricos de las iglesias debieran dar más que todos. No se oyen los amenes. Claro, el rico de la iglesia es el que más debe dar. Claro, si hay una ofrenda donde digamos, ¿quiénes deben dar más? Los que Dios más les ha dado, eso es normal. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Los ricos de la iglesia no deben ser mezquinos. Hay que dar para la obra de Dios, amén. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Por qué? Ya voy a acabar, 5 minutitos. ¿Por qué más doy yo para la obra del Señor? Porque quiero tener mi conciencia tranquila. Amén. El apóstol dijo: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, o sea, la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Yo quiero tener mi conciencia tranquila, que de todo lo que Dios me da, yo siempre pongo aparte algo. Lo que es de Dios es para Dios, y lo que es para mí me lo gasto yo. Pero gastarme yo no solamente lo mío, sino también lo que es de Dios, eso no me deja mi conciencia tranquila. Yo sigo dando porque sé que Dios ama al dador alegre. Amén, eso lo tengo yo claro. Amén. Yo sé que el que siembra escasamente, escasamente también recoge. Yo sé que el que siembra generosamente, generosamente también ciega. El apóstol estaba diciendo: él repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y escuche la frase lindísima del apóstol, para que vea que el plan semilla, o sea, eso que Dios te ha dado y que hoy lo tienes multiplicado, esa semilla te la dio fue Dios. Dios tiene algo que se llama el plan semilla. ¿Por qué? Porque Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Él proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos. En otras palabras, si Dios lo hace todo, ¿qué es lo que yo hago? Nada. Todo lo hace Dios. Y dice: ¿para qué? Para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Amén. Lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Por qué más doy yo? Pónganse de pies, por favor. ¿Por qué doy yo para la obra de Dios? Porque yo sé, y esto parece contradictorio. ¿Sabe por qué doy yo para la obra de Dios? Porque yo sé que yo no estoy dando de lo mío, porque nada tengo. Así que yo estoy dándole a Dios es de lo que Dios a mí me da.
Así que no es complicado. Si tú me dices a mí, hermano Héctor, aquí te entrego estos 100,000 pesos, con tal que le des 10,000 al hermano Orbey, ¿será que te los recibo o no te los recibo? Por supuesto. Y cuando yo se los dé a él, no se los doy de lo mío, sino de lo que tú diste. Un día el rey David dijo: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y viene la hermosa frase que a veces la vemos por ahí en los alfolíes: porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Yo no sé si yo un día fui imprudente, porque había una necesidad en alguna parte, y yo dije, bueno, vamos a entre nosotros a hacer ese trabajo y vamos a hacer unos votos, pero hagamos algo. Solamente vamos a hacer votos a aquellos a quienes Dios haya bendecido y aquellos que sabemos que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y le dije a los demás, le dije, y si alguno considera que lo que tiene lo ha conseguido él mismo sin la ayuda de Dios, no haga votos. En otras palabras, les dije a la iglesia, vamos a dar de lo que Dios nos haya dado. Si tú tienes algo que Dios no te lo haya dado, no ofrendes, no diezmes, no hagas nada. Pero si consideras que lo que tienes es porque Dios te lo ha dado, vamos a hacer algo. Amén. Y termino ya diciendo, ¿sabe por qué yo aporto para la obra de Dios? Porque aunque yo sé que hay muchas voces contrarias, hay muchos profetas del desaliento que le enseñan a algunos a no dar para la obra de Dios, ¿sabe qué he aprendido yo? Que es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Por estas y otras 20 o 50 razones es que yo aporto para que la obra de Dios se extienda. Por eso es que Dios sigue siendo el dueño de esta hermosa obra, preciosa obra. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Y dile: